En este video vamos a realizar el análisis de grados de libertad para este taller, el cual ya socializamos en un video anterior construyendo el diagrama de flujo. En contexto es la producción de butadieno a partir de etanol en un sistema en el cual no conocemos el mecanismo de reacción. Como ya les dije, tenemos ya nuestro diagrama de flujo. Cuando tenemos nuestro diagrama de flujo marcado, lo que procede es realizar el análisis de grados de libertad para luego determinar una estrategia de solución cuando planteamos nuestros balances de masa. Empezamos con el mezclador. Mezclador, reactor, sistema de separación, global y proceso. Variables independientes, balances independientes, flujos conocidos, composiciones conocidas y relaciones adicionales. Las variables independientes en el mezclador son 9, las vamos a contar. 2 sustancias aquí, más 4 sustancias en esta corriente, 6 más 3 sustancias, 9 sustancias. Balances independientes, si hacemos balance por compuesto, tenemos 4 sustancias: etanol, agua, etileno y etanaldehído. Tenemos un flujo de 1000 kilos hora, una composición, el 98% en esa solución de etanol, para un total de grados de libertad del mezclador de 3 grados de libertad subespecificado. En el reactor, ¿cuál es el problema en el reactor? Que no conocemos las reacciones. Si yo hago balance de masa por compuesto en el reactor, tengo que utilizar la ecuación de balance con reacción química, en la cual voy a necesitar como tal el mecanismo de reacción. Pero si no puedo hacer balance por compuesto, lo podemos hacer por elemento. Cuando utilizo la ecuación de balance elemental en los cálculos, no necesito conocer las reacciones químicas. Entonces simplemente las variables independientes las cuento de la misma forma. Tengo 4 variables independientes a la entrada del reactor y 6 variables independientes a la salida del reactor. Son 10 variables independientes. Pero los balances, como vamos a hacer balances por elemento, al no conocer el mecanismo de reacción, yo hago balance por elemento en estas 6 sustancias de etanol hasta butadieno. Hay presentes 3 elementos. Estas sustancias tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, por lo cual si yo hago balance por elemento, va a ser un balance para carbono, uno para hidrógeno y uno para oxígeno, para un total de 3 balances por elemento. No se me da flujos, se nos proporcionan 2 composiciones y no nos dan ninguna relación adicional, para un total de 5 variables, 5 grados de libertad en el reactor. En el sistema de separación contamos las variables independientes de estas 4 corrientes, nos dan 14, 6, 9, 11 y 3 los fondos del separador para 14. Aquí sí ya podemos hacer balance por compuesto, porque es un sistema en el cual no hay reacción química. Hay 6 sustancias para 6 balances, ningún flujo, 2 composiciones a la entrada del separador y 2 composiciones en el fondo para 4 composiciones, y una relación adicional que la vamos a subrayar, y nos dicen en el enunciado que el 90% del etanol, aquí, el 90% del etanol que entra al sistema de separación se recircula. Eso quiere decir que el 10% va por aquí. Del 100%, el 90% lo recuperamos y recirculamos, y el 10% va por los fondos del separador. Esto es una relación adicional de flujos parciales. Ahora, para un total de 3 grados de libertad. En el global, esta corriente es del global, la corriente intermedia del separador y la corriente de los fondos. Las otras corrientes son corrientes intermedias porque están intercomunicando equipos. En esas 3 corrientes tenemos 7 variables independientes. Como en el global también depende de las reacciones químicas, si yo hago balance por elemento o grados de libertad por elemento en el reactor, obligatoriamente en el global también lo hacemos por elemento. Entonces también nos van a salir 3 balances: carbono, hidrógeno y oxígeno.
Flujos tenemos 1 porque este flujo, el flujo de entrada al proceso es un flujo global. 3 composiciones totales, 2 composiciones a la entrada, 1 composición a la entrada y 2 composiciones en los fondos del sistema de separación. Relaciones adicionales no tenemos ninguna. Si contamos las variables independientes, corriente por corriente, nos va a dar un total de 20 variables independientes. Y empezamos a restar. ¿Cuántos balances podemos hacer? 4, 7 y 6, 13. En el mezclador por compuesto, en el reactor por elemento y en el sistema de separación por compuesto. No contamos los balances independientes en el global para un total de 13 balances independientes. Flujo se nos proporciona 1, composiciones, si las contamos son 5 composiciones independientes. Recordemos que aquí, a pesar de que el 2% es agua, solo una de ellas es independiente, la otra es dependiente porque la suma de las dos da 1. Lo mismo para esta corriente de los fondos, la sumatoria de las 3 composiciones da 1, pero solo tengo en cuenta S menos 1 composiciones son independientes. Por lo cual tengo 5 composiciones independientes y la relación adicional que subrayamos arriba en rojo para el etanol en el sistema de separación para un total de 0 grados de libertad. 20 menos 20, 0 grados de libertad. Eso quiere decir que el problema lo tenemos especificado correctamente. Con la información podemos especificar en flujos y composiciones todas las corrientes. Y estos numeritos me sirven para determinar, aquí se nos pregunta el orden de cálculo para especificar el proceso. Estos numeritos me permiten a mí determinar una estrategia de solución paso a paso para especificar cada una de esas corrientes.